Vamos a hablar de lo que son las espondiloartropatías inflamatorias. Primeramente definirlas, que son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por un compromiso inflamatorio de la columna vertebral. Hacer un compromiso inflamatorio y entonces ya de por sí lleva la palabra itis y por eso se la llama espondilitis. Y también inflamación de las articulaciones axiales, en este caso de las sacroiliacas, y es por eso que vamos a hablar de sacroileitis, inflamación de la articulación sacroiliaca. En algunas entidades también puede haber compromiso de articulaciones periféricas y la característica de las espondiloartropatías inflamatorias es que sean de forma oligoarticular, asimétrica y a predominio de extremidades inferiores, y también puede cursar algunas de estas entidades con algunos compromisos extraarticulares, especialmente en el ojo, mucocutáneas y las entesopatías. Dentro de sus características principales, por eso también se las llama seronegativas, tenemos que el factor reumatoideo es negativo y además tiene una asociación genética importante con una molécula de la HLA clase 1, especialmente con uno de sus alelos, que es el HLB27, y es por eso que nosotros vamos a encontrar este HLA-B27, este alelo, en sangre y que nos va a ayudar bastante, sobre todo, a definir y clasificar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales de las artropatías. Las espondiloartropatías van a incluir los siguientes cuadros clínicos que vamos a ver hoy, que es la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva o enfermedad de Reiter, la artritis psoriásica y también las artritis enteropáticas, que son las que van a estar asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa sobre todo. Y otras dos que no son muy frecuentes, que es la espondiloartropatía juvenil y la indiferenciada, que esas dos, al no ser frecuentes, las vamos a omitir. Dentro de lo que es su epidemiología, se estima una prevalencia en una población caucásica de 1.9%, pero es variable según la etnia, y también puede ir paralela a la frecuencia según la presencia de la detección de este alelo HLA-B27. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito de la prevalencia del alelo en diferentes poblaciones, por ejemplo en Chile 4%, Estados Unidos entre 5 a 8%, Europa tiene la más alta prevalencia de la presencia del alelo HLA-B27, que es 7 a 20%, por lo cual tendría que ser más prevalente también la enfermedad en esa población, y los asiáticos del 7%. He resumido en estas dos diapositivas la parte de lo que son la etiopatogenia de la enfermedad. Tiene mucho que ver aquí esta molécula de HLA clase 1. Nosotros en el organismo tenemos dos. La célula infectada, quiere decir sobre todo la principal presentadora de antígenos, que es la célula dendrítica, va a ser infectada o va a reconocer algún factor genético de un alelo, por ejemplo HLA-B27 o 06 o 09, lo va a captar como propio y se va a volver autorreactiva. O también puede ser que esta célula dendrítica capte algún germen o algún patógeno infectado, como por ejemplo Klebsiella, algunas Shigella, Salmonella, Yersinia, etcétera, que también pueden predisponer. Y le va a presentar este antígeno, esta célula, o este péptido, que también es un péptido propio, o un péptido extraño, le va a presentar al linfocito T. Y el linfocito T, mediante el reconocimiento de este su alelo, vamos a tener dos clases de moléculas, un HLA clase 2 y uno clase 1. El HLA clase 2 presenta el péptido al linfocito TCD4, que el linfocito TCD4 tiene mucho que ver con la patogenia de la artritis reumatoidea y también de la artritis reumatoidea juvenil. En este caso de las espondiloartropatías, va a jugar un papel importante la molécula HLA clase 2, que esta clase 2 va a presentar al péptido que tiene la célula infectada al linfocito T CD8 o citotóxico. Y entonces así este linfocito T CD8 va a producir una respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas, que las vamos a ver aquí.
vamos a tener al antígeno, va a presentar al complejo, a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso hemos hablado del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que va a presentar el péptido al linfocito TCD4. Ese linfocito TCD4, en respuesta a esto, va a haber una expresión oliclonal aumentada y una liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿Qué citoquinas proinflamatorias? TNF-alfa, el interferón gamma, interleuquina 6, interleuquina 17, interleuquina 1, entre ellos, y va a producirse lo que es el proceso inflamatorio. Digamos, si nosotros estamos hablando del principal en las espondiloartritis, por ejemplo, es la entesitis. ¿Y qué es la entesis? La entesis es la unión normal de la fibra tendinosa al hueso, como ven en esta gráfica a este nivel. Cuando hay un proceso inflamatorio que se está realizando a este nivel, posteriormente, después de todo lo que ocurre, el proceso inflamatorio, erosión cortical del hueso, va a producirse una respuesta reparadora, pero una respuesta reparadora o formadora anómala, y ahí es donde también van a crecer los famosos indesmofitos, ¿sí? Entonces, en resumen, el que va a jugar un papel muy importante en este es la molécula HLA clase 1, que va a presentar al linfocito TCD8, que va a liberar la producción de citoquinas proinflamatorias y que va a desencadenar el proceso inflamatorio y consiguientemente una respuesta reparadora anormal, dándonos la anquilosis en el caso de las espondilitis. Entonces, este proceso inflamatorio va a progresar hasta causar una erosión en el hueso y luego se va a estimular la respuesta reparadora. Al mismo tiempo va a haber una pérdida de masa ósea y esa pérdida de masa ósea va a generar en forma temprana también otra forma, una neoreparación ósea también. Es un círculo vicioso. En cuanto a lo que es la espondiloartritis, nosotros vamos a tener, según el subgrupo, diferente presentación clínica. La presentación clínica prácticamente de todas la vamos a dividir en un compromiso netamente axial, compromiso de lo que es la columna, compromiso articular periférico, entesitis, que tiene la mayoría de las espondiloartropatías, y las características extraarticulares. Acá tenemos un ejemplo de lo que son las entesitis. Si ustedes se fijan con claridad, el primer ejemplo de entesitis, por ejemplo, es el tendón de Aquiles en el calcáneo. Y clínicamente, miren, se ve claramente un engrosamiento muy sugestivo del tendón de Aquiles, a diferencia de este pie, aquí más ancho, seguramente también estará doloroso. Y clínicamente aquí también. El compromiso a predominio axial se va a dar más que todo en la clase clínica, que es la espondilitis anquilosante. En cambio, el predominio periférico va a estar dado más en las otras patologías, como artritis reactiva, psoriásica, artritis con enfermedad inflamatoria intestinal y las espondiloartropatías indiferenciadas. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta en el diagnóstico? Esto hablando en forma general del resto de las enfermedades. Después la vamos a desglosar. En forma general, preferentemente los síntomas de dolor lumbar. Y el dolor lumbar tiene una característica muy importante, que es un dolor lumbar inflamatorio. ¿Saben cuándo es un dolor inflamatorio? Cuando duele en el reposo, mejora con la actividad y también tiene una rigidez matinal más de 30 minutos. Es muy importante el diagnóstico ese porque hay una enfermedad, que es la enfermedad de la hiperostosis anquilosante, que es de dolor mecánico, y entran los diagnósticos diferenciales de espondilitis anquilosante. Oligoartritis, que generalmente es una oligoartritis asimétrica. Entesitis, que acá vemos una entesis muy marcada. Uveitis o iritis, compromiso ocular. En las imágenes el diagnóstico nos va a ayudar bastante en las imágenes de radiografía y posteriormente quizás estudios de resonancia magnética nuclear. En el laboratorio nos va a ayudar por ejemplo, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva. Hay historias familiares, sobre todo una historia de pacientes o propias historias personales
que los pacientes van a responder muy fácilmente a los AINES, van a tener muy buena respuesta. Eso también va a contar dentro de un parámetro característico del diagnóstico. Que el paciente tenga factores genéticos como HLA-B27 positivo, historia familiar, enfermedades concomitantes que pueden precipitar o predisponer un tipo de espondiloartropatías, como por ejemplo la psoriasis, la enfermedad de Crohn, donde ya podemos hablar de espondiloartropatías asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. Y en el caso de la artritis séptica, esta es una tinción donde vemos en la membrana sinovial clamidias. Entonces, secundario que nos pueden dar secundariamente una enfermedad de Rayte. En cuanto a las manifestaciones típicas que nos van a ayudar bastante, por ejemplo, es la presencia del HLA-B27 con una especificidad y sensibilidad alta de 96%, y para un diagnóstico precoz, la resonancia magnética nuclear con la técnica STIR de índice de saturación grasa nos va a ayudar bastante, sobre todo en el diagnóstico precoz, para evaluar edema óseo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más relevantes para un diagnóstico temprano? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a poder dar cuenta tempranamente que nuestro paciente va a ser susceptible a presentar una de estas enfermedades? Primeramente conociendo que el dolor lumbar va a ser muy prevalente en la población en general, en el 2/3 de las personas que generalmente van a presentar este dolor lumbar. De esos, 25% van a ser dolores mecánicos y el resto puede tener presentación y ser dolor lumbar inflamatorio. Entonces, ¿cuál va a ser? Inflamatorio, o sea, mejora con el ejercicio, empeora con el reposo, hay una rigidez matutina mayor a 30 minutos, el pico de intensidad pues va a ser en la noche o en la madrugada, y generalmente tiene que ser antes de los 45 años en pacientes jóvenes, y va a ser un dolor crónico, cuando un dolor crónico mayor a 3 meses que nos tiene que llamar la atención. Y va a alternar con dolor glúteo cuando ya haya compromiso de sacroiliaca. Otros que nos van a ayudar a contribuir a un diagnóstico temprano, por ejemplo, es el antecedente de respuesta a altas dosis de AINES, antecedentes familiares, que ya tengan antecedentes de psoriasis o uveitis o alguna enfermedad diarreica, paciente con enfermedad con compromiso o afectación periférica, que tenga las siguientes características: que sea oligoarticular, que sea asimétrica, y que afecte especialmente a miembros inferiores. Y dos características típicas en estas enfermedades es la entesitis, que ya la conocen como es la entesitis, y la dactilitis. La dactilitis es el dedo en salchicha, que nosotros ya lo vamos a ver. Dentro de lo que son los diagnósticos o los criterios diagnósticos vamos a tener muchos. El que nos vamos a basar más que todo es en los criterios del grupo de la Asociación de Espondilitis. Este es otro criterio, que son criterios de amor, que se llaman así en honor al que ha descubierto. 6 puntos tiene que reunir para permitir el diagnóstico. Entre ellos está el dolor lumbar, inflamatorio, la oligoartritis asimétrica, el dedo en salchicha, la entesopatía, el compromiso ocular, ya antecedentes de psoriasis, de infecciones gonocócicas, signos radiológicos compatibles, presencia del antígeno HLA-B27, que sumados tienen que reunir por lo menos 6 puntos para encasillarse dentro de los criterios diagnósticos de espondiloartropatías. Y estos son los criterios de la Asociación de Espondilitis para clasificación de espondiloartritis, donde se va a clasificar en 2 grandes grupos. Uno, cuando el paciente tenga un dolor lumbar, que siempre lo vamos a tomar mayor a 3 meses y que sea un inicio en pacientes menores a 45 años. Y vamos a dividir el otro grupo de pacientes que tengan solamente síntomas periféricos, en articulaciones periféricas. Entonces, si nosotros tenemos paciente con dolor lumbar de más de 3 meses y que tenga menos de 45 años y presenten sacroileitis en imágenes, entonces tienen que reunir sacroileitis más una característica específica de las enfermedades de estas espondiloartritis. Por ejemplo, una característica de cualquiera de estas características, como dolor lumbar inflamatorio, sacroileitis más artritis, sacroileitis más entesitis, o sacroileitis más uveitis, más dactilitis, más psoriasis,
antecedentes de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, HLA, PCR elevada. Entonces aquí, uno de estos más esto, ya nos entraríamos dentro de los criterios de clasificación. Si el paciente no tiene sacroileitis, pero tiene HLA-B27, entonces tiene que reunir por lo menos 2 características de estas para ser clasificado dentro de los criterios de clasificación. Si el paciente tiene solamente síntomas periféricos, como por ejemplo artritis, entesitis o dactilitis, tiene que reunir por lo menos uno de estos criterios o por lo menos 2 de estos criterios de aquí abajo. Uno de estos criterios como uveitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis, infecciones previas que ha tenido, más el HLA-B27, o artritis o entesitis o dactilitis, más 2 criterios, artritis, entesitis, dactilitis, alguna enfermedad familiar también, antecedentes y alguna vez algún episodio diarreico. Este es un parámetro de dolor inflamatorio en la espalda que se ha hecho, según los expertos, para catalogar un dolor inflamatorio de espalda. Entonces, y para poder también encasillarlos. No están dentro de los que son los criterios que vamos a usar, pero nos ayudan mucho para establecer un dolor inflamatorio y establecerlo en estos pacientes con espondiloartritis. Como por ejemplo pacientes jóvenes, acá dice menores de 40 años, los otros consensos dicen de 45. Que sea un dolor insidioso, que mejore con el ejercicio, que empeore con el reposo y que sea dolor nocturno. O sea, prácticamente todas las características que nos van a hablar de dolor inflamatorio. Esta es una imagen radiológica de un paciente que tiene actualmente 28 años, pero desde sus 16 ha presentado una espondilitis anquilosante. Y miren cómo prácticamente hay una anquilosis bilateral de la articulación sacroiliaca, donde no la vemos. Aparte de eso, hay una esclerosis subcondral a este nivel, con estrechamiento del espacio articular en la protusión acetabular, con esclerosis de la cabeza femoral en la cadera derecha y un osteofito en el margen inferior también. El paciente que tiene, sobre todo llama la atención, esto, que es la anquilosis. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico precoz o qué imagen, qué estudio imagenológico les va a dar un diagnóstico precoz? Pues la resonancia magnética nuclear, donde nosotros vamos a ver que hay un edema óseo importante. Miren en esta imagen, en un STIR-T2, vamos a ver esta imagen hiperintensa a nivel de sacroiliaca, que les está hablando de sacroileitis aguda. Otro paciente. Aquí estamos viendo un T1 con una imagen hipointensa en T1 a este nivel. Y si nosotros hacemos un T2 con saturación con STIR, miren cómo clarito se ve el edema óseo, la imagen hiperintensa a nivel de donde están las cabezas de flecha. Entonces, en espondilitis predominantemente vamos a tener una espondilitis axial con compromiso axial y una espondilitis periférica. Cuando no vemos nada en la radiografía convencional, entonces nos tenemos que ir a avanzar a los estudios como la resonancia magnética nuclear o nos apoyamos con el alelo HLA-B27. ¿Cómo vamos a manejar el paciente con un dolor lumbar? Primero, ¿tiene o no tiene dolor lumbar? Si tiene, vamos a hablar de un compromiso axial. Si es más de 3 meses de evolución del dolor, le haremos una radiografía. Si tiene alteración radiológica, pues ya tenemos nuestro diagnóstico. Si no tiene alteración radiológica, la interpretamos con un compromiso axial sin cambios radiográficos. Avanzamos con un estudio de HLA-B27. Si es positivo, pues ya tenemos una presunción diagnóstica. Si es negativo, pues seguimos avanzando con la resonancia magnética nuclear, que si es positiva, pues ya tenemos diagnóstico. Si el HLA es positivo, pero en las imágenes no vemos nada, entonces hay que ver qué características de espondilitis tiene. Si hay entesitis, si hay dactilitis, si hay PCR elevada, si hay dolor inflamatorio, etcétera, para catalogarlo dentro de las espondiloartropatías o espondilitis axial sin compromiso radiológico.
¿Cuáles son las recomendaciones de la Asociación de Espondilitis y del EULAR para el tratamiento de espondilitis anquilosante? Las recomendaciones siempre van a basarse en educación, en ejercicio físico, en terapia física, rehabilitación sobre todo, y también, al ser una enfermedad tan limitante, también se han creado asociaciones de grupos de pacientes que son asociaciones de autoayuda. Tanto en la enfermedad axial o en la enfermedad predominantemente periférica, nos van a seguir igual los analgésicos y los antiinflamatorios. Los fármacos como de primera línea, la sulfasalacina asociada a corticoides, que pueden ser también inclusive corticoides locales. Si no responde nuestra terapia, podemos irnos ya a usar biológicos como por ejemplo los anti-TNF, y también en algunos casos que se requieran, pues se podría plantear cirugía. Vamos a hablar de lo que es la espondilitis anquilosante. Prácticamente dentro de las clasificaciones diagnóstico hemos hablado todo, pero en la espondilitis anquilosante nosotros tenemos criterios, que en este caso son los criterios de Nueva York modificados, donde nosotros tenemos que reunir por lo menos un criterio radiológico y un criterio clínico para poder encasillar a nuestro paciente con criterios de espondilitis anquilosante. Dentro de los criterios clínicos tenemos la limitación de la movilidad de la columna, ya sea en plano frontal o sagital, dolor lumbar de características inflamatorias y disminución de la expansión torácica menor a 2.5 centímetros. ¿Cómo medimos la expansión torácica? Con una cinta métrica a nivel del cuarto espacio intercostal. Le medimos al paciente todo lo que es la circunferencia del tórax y le pedimos que haga una inspiración y una expiración. Entonces, la mayor inspiración, que retenga el aire, va a hacer que el tórax tenga la mayor expansión. Normalmente tiene que expandirse 5 centímetros. Eso es lo normal. Dentro de los criterios es cuando se expande menor a 2.5. Y en los criterios radiológicos tenemos la sacroileitis. Si nosotros encontramos sacroileitis bilateral, tendría que ser por lo menos grado 2 o superior al grado 2. Y la sacroileitis, si es unilateral, tendría que ser superior del grado 3 o 4 para tener el diagnóstico. Y para que me entiendan, eso está al final, pero quiero no perder el hilo. Les he traído para especificar cuáles son los grados de sacroileitis. Nosotros sacroileitis grado 0 va a ser una sacroiliaca normal. Cuando ya tengamos grado 1, hay un pseudo ensanchamiento articular, del espacio articular. Cuando tengamos grado 2, que es el primer criterio, tiene que haber un estrechamiento del espacio articular, ya esclerosis e inclusive erosiones. Cuando veamos un grado 3, ya inclusive vamos a encontrar las formaciones de los puentes óseos. Y el grado 4 es cuando nosotros veamos anquilosis completa de la articulación. Volvemos. Entonces, estamos en los criterios. Si es una sacroilitis unilateral, vamos a exigir un poquito más, o sea, vamos a exigir un grado 2 o 3 o 4 que ya haya anquilosis o directamente que hayan puentes óseos. Y ya en un grado 2, ya cuando hay pseudoensanchamiento. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, el principal síntoma, el dolor inflamatorio, insidioso, característico generalmente del compromiso axial, que tiene que ser más de 3 meses de duración, de carácter inflamatorio, y también que puede comprometer la región sacroiliaca y que sea bilateral. Puede haber dolor también en crestas ilíacas, en trocánter mayor, en tuberosidad isquiática y también a veces en talones. Y el dolor torácico por el compromiso de lo que es la columna torácica, también la parte de las dorsales. Y estas patologías en 10 años pues nos pueden causar anquilosis, van a ir a la anquilosis con pérdida de lo que es la lordosis lumbar, la cifosis dorsal, hay un aplanamiento torácico y una cifosis cervical, como verán aquí. El paciente prácticamente está muy limitado, inclinado, compromiso de todo lo que es el esqueleto axial, las crestas ilíacas, sacroiliaca, hombros y caderas. Dentro de lo que es la afectación de compromiso periférico, nosotros vamos a tener, generalmente es muy bajo, un 25% de las espondilitis anquilosantes pueden
pueden debutar con o pueden darles un dolor periférico, pero generalmente se va a limitar a lo que es compromiso axial. Si es periférico, la misma cronología del resto de las espondiloartropatías, como por ejemplo oligoartritis asimétrica y a predominio de miembros inferiores. También puede haber una enfermedad asociada al dolor a nivel del coxis, que es una coxitis, y si encontramos alguna afectación, también una dactilitis, podría verse un dedo en salchicha. Pero como les digo, mayormente la espondilitis anquilosante se va a limitar al compromiso axial. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, la primera y la más conocida, la uveitis de cámara anterior, o sea, la uveitis anterior aguda, que es muy frecuente, donde el paciente, aparte de tener el ojito de esta manera, va a haber fotofobia, lagrimeo, visión borrosa, unilateral. Y a nivel cardíaco, que nos podrían dar un bajo porcentaje de insuficiencia aórtica o éxtasis aórtica inflamatoria. Dentro de lo que son las manifestaciones extraarticulares, también tenemos el compromiso pulmonar. Como verán en esta radiografía, vemos que se va a predisponer más a hacer una fibrosis, sobre todo de lóbulos superiores, y estas fibrosis a veces pueden ser colonizadas por un germen muy común en este lugar, como por ejemplo el Aspergillus, y que cuando nosotros veamos esta imagen, se la llama micetoma, y el paciente aparte va a tener clínica como de disnea y también puede tener hemoptisis. Y si hacemos un estudio funcional respiratorio, un síndrome restrictivo. Dentro de lo que son las manifestaciones extraarticulares, también puede haber, sobre todo, estas son sobre todo si tiene asociación. Por ejemplo, en la parte renal, si se asocia con vasculitis como enfermedad de Wegener o aminoidosis, entonces puede dar compromiso renal. Si tenemos afectación cutánea, un 20% también de los pacientes pueden tener imagen o lesiones de psoriasis que preceden a la espondilitis anquilosante. A nivel óseo, generalmente son luxaciones, una osteoporosis trabecular o cortical, luxaciones también a nivel cervical. A nivel digestivo puede tener asociarse también a enfermedad inflamatoria, sobre todo a región ileocecal en la enfermedad de Crohn. Las neurológicas, compresión medular, síndrome de cola de caballo, que pueden ser unas consecuencias de esta anquilosis. Y a nivel muscular, secundario a lo que es la anquilosis, una amiatrofia muscular. Acá tenemos una uveitis en la primera, tenemos una inflamación en lo que es casi prácticamente lo que es los tendones, una pequeña dactilitis, acá tenemos entesitis muy marcada, y bueno, cuando ya veamos este tipo de úlceras orales, nos vamos a orientar más un poquito a lo que es Reit. En la exploración física, como ya hemos hecho exploración física en general, no vamos a ahondar en detalle, pero les he traído a colación lo más importante, que necesitamos valorar la limitación de la movilidad de la columna lumbar y evaluar lo que es la expansión torácica. Entonces, la maniobra que nos va a servir y va a ser muy útil es el test de Joubert. Miren cómo el paciente prácticamente está inclinado, así delimitante es la enfermedad. Vamos a marcar las crestas ilíacas posterior-superiores, una línea imaginaria. Vamos a marcar hacia arriba, a nivel de las apófisis espinosas, 10 centímetros, y vamos a volver a marcar. Y le vamos a pedir al paciente que toque con la pulpejo de las manos, trate de tocarse los pies sin doblar las rodillas, y tiene que aumentar la expansión de la columna por lo menos 5 centímetros más, que son 15 centímetros para decir que estuviera normal. Algunos dicen 17, normalmente el parámetro lo tomamos de 15, y si es menos, pues ya vamos a hablar de una limitación de la movilidad de la columna lumbar. Un diagnóstico diferencial que nos tenemos que plantear en la espondilitis anquilosante es hacer el diagnóstico diferencial con lo que es la hiperostosis anquilosante vertebral, también llamada enfermedad de Forestier. Esta enfermedad va a tener diferentes tipos de características. Generalmente va a ser en personas mayores, el dolor va a ser mecánico, la limitación de la movilidad va a ser leve, no va a ser tan marcada como la espondilitis anquilosante. En la espondilitis anquilosante siempre vamos a tener sacroileitis, en cambio en el Forestier no. La hiperostosis la vamos a ver en el Forestier, que es la imagen de cera derretida, que ahora la vamos a ver.
sin desmofitos y disminución o pinzamiento interapoficiario, lo vamos a ver en espondilitis anquilosante y no en Forestier. Esta es la imagen de cera derretida o también llamada de vela derretida, que es lo que da la enfermedad de Forestier. Miren, es unilateral, a diferencia de la bilateral y los sin desmofitos que se presentan en espondilitis anquilosante. ¿Cuáles van a ser los cambios radiológicos en la espondilitis anquilosante? La sacroileitis, que generalmente va a ser bilateral y simétrica, rectificación de lo que es la lordosis lumbar, aumento de la cifosis dorsal, la cuadratura de los cuerpos vertebrales, disminución del espacio articular interapoficiario, sin desmofitos, y cuando ya casos avanzados, pues ya vamos a ver la imagen en caña de bambú. Este es un diagrama de lo que son las vértebras normales. Aquí cuando ya se empiezan a hacer en cuadratura, aquí empiezan a formar los puentes óseos, los sindesmofitos, y ya cuando ya está a una afectación con sindesmofitos marginales más marcados, a diferencia de solamente el compromiso de un solo lado en la Forestier. Casos avanzados que vamos a tener, puentes óseos, los famosos sindesmofitos, que van a formar y limitar bastante la columna, y esta es la imagen de la caña de bambú. Ya hemos visto la clasificación de la sacroileitis. En imágenes, aunque son muy chiquititas, bueno, ya vemos que grado 2 grado 0 es normal. Grado 1 a 2 va a haber un pseudo ensanchamiento del espacio. Ya va a haber un poquito de esclerosis y erosiones, y ya en un grado 3 también ya va a haber los sindesmofitos, y en un grado 4 la anquilosis de la articulación sacroiliaca. Tenemos cambios radiológicos en columna cervical, donde nosotros ya vemos la formación, por ejemplo, de sindesmofitos a relación de una estructura normal. Anquilosis de la sacroiliaca. Miren cómo se ve la anquilosis marcada a la sacroiliaca. Acá tenemos, este ya es un grado 4. Aquí tenemos esclerosis y ya se está empezando a anquilosar, un grado 3. En espondilitis anquilosante la pregunta es que si nos ayudan las imágenes para el diagnóstico, pues definitivamente sí, nos ayudan bastante, sobre todo cuando vemos ya sacroileitis grado 2 o 3. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, el daño óseo, erosiones, nos puede ayudar bastante lo que es la tomografía, donde vamos a poder evaluar el daño óseo, pero la mejor técnica es la resonancia magnética nuclear, que nos va a dar un diagnóstico precoz, sobre todo un diagnóstico precoz, al ver el edema óseo. Miren, acá tenemos una radiografía. En este caso, esta es una tomografía computada, donde nosotros estamos viendo las erosiones y la esclerosis subcondral en ambas sacroiliacas. La resonancia magnética nuclear nos va a ayudar para evaluar y para ver si hay inflamación activa. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar el edema óseo. ¿Y en qué corte? Generalmente en el índice de saturación grasa, vamos a ver la secuencia STIR, el T2 que nos va a permitir evaluar las lesiones agudas, y el T1 nos va a determinar un poquito de cambios proinflamatorios. Entonces, acá tenemos una radiografía. Aquí en la radiografía vemos algo de esclerosis, donde está la flechita. Si nosotros hacemos una resonancia magnética nuclear, vamos a ver esta imagen, donde ya vamos a ver esta secuencia con esta imagen hiperintensa, que corresponde a lo que es el edema óseo. Vemos otra secuencia, que es una secuencia T1, donde se va a ver marcadamente lo que son las erosiones y en áreas hipointensas. Entonces, hipointenso en T1, hiperintenso en T2. ¿Cómo vamos a tratar la artritis, la espondiloartritis? Medidas no farmacológicas generales, lo mismo, rehabilitación. Tratar de evitar lo que son las deformaciones, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides y los fármacos o drogas modificadoras de la enfermedad, los DMARDs. Y si fallamos, pues nos vamos a la terapia anti-TNF, que son los biológicos. Una recomendación
importante también son las actividades posturales en estos pacientes, ejercicios de respiración, dormir en colchón firme, con una almohada firme, evitar prolongados momentos de posturas encorvadas, que van a ayudar mucho a mantener la columna vertebral lo más recta posible. En cuanto a su evolución y pronóstico, la evolución va a tener un curso generalmente lento. En este momento de la evolución, que es tan lento, el paciente puede desarrollar una vida normal, con escasas secuelas, pero los pacientes que han empezado muy jóvenes, menores de 16 años, y que tengan una afectación persistente de lo que es la articulación periférica, ellos sí van a tener un mal pronóstico y mucha limitación funcional. Vamos a hablar de lo que es la artritis psoriásica de forma bien cortita. Imágenes en los deditos, las uñas, donde vamos a ver las lesiones, cutáneas también. La psoriasis, la artritis, más que todo la psoriásica, va a afectar del 1 al 2% de la población en general en Estados Unidos. El 20% de los pacientes con psoriasis han reportado que pueden hacer una artritis y que va muy de la mano con la actividad cutánea, que puede preceder a la actividad de la artritis en sí. Mientras más lesiones cutáneas haya, se van a predisponer a tener mayor episodio de artritis psoriásica. Y hay un bajo porcentaje, como un 15 al 20% de estos pacientes, que pueden tener artritis psoriásica precedida antes de inclusive tener lesiones en piel, que esto sí puede pasar. La artritis psoriásica va a aumentar y va a ser, en cuanto a la incidencia, drásticamente, sobre todo va a tener mayor incidencia en África y está asociada epidémicamente con el HIV. Va a darnos mucha entesitis y dactilitis, y también con frecuencia va a tener un compromiso oligoarticular asimétrico, pero distal, o sea, manos y pies. Vamos a tener distintas formas clínicas, como por ejemplo oligoarticular, una forma clínica oligoarticular cuando compromete menos de 4 articulaciones, una forma clínica poliarticular cuando compromete más de 5 articulaciones, a predominio distal en interfalángicas distales, también puede tener una forma clínica mutilante y una forma clínica espondilítica, o sea, netamente que afecte al esqueleto axial. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a tener 5 subtipos o 5 tipos de presentación. Una con infectación interfalángicas distales, que va a afectar a varias articulaciones, y siempre pero va a haber compromiso ungueal. Una artritis ya mutilante, que es poco frecuente, un 5%, donde nosotros vamos a ver cómo es la destrucción en las radiografías que les voy a mostrar de la articulación, porque las erosiones son drásticas. Hay una forma similar a la artritis reumatoidea, que obviamente igual es factor reumatoideo negativo y tiene un curso benigno. Y la más común, que es la presentación oligoarticular, en un 60% de los casos, asimétrica, y que va a afectar a manos y a pies, y que va a tener muchas características, en este caso de dactilitis, el famoso dedo en salchicha. Y un compromiso axial, 10% de compromiso axial y un 20% de compromiso a nivel sacroiliaco. Aquí tenemos la formación también de osteofitos a nivel axial, pero miren la diferencia que existe en la espondilitis anquilosante. Aquí tenemos osteofitos asimétricos. A nivel de articulaciones pueden haber erosiones, famoso dedo en salchicha, la dactilitis y compromiso también ungueal. Dactilitis, cuando ya tenemos la modalidad mutilante, ya vamos a tener deformidades, sobre todo a predominio distal, y miren cómo se ve muy marcada lo que son las erosiones y el daño estructural que produce en el hueso, con unas erosiones prácticamente muy drásticas con subluxación. Dentro de lo que es el tratamiento de la artritis psoriásica, nosotros vamos a tratar la artritis periférica con lo mismo, analgésicos, esteroides, y en el caso que los fármacos, y si no resultan los biológicos como el anti-TNF. La enfermedad de la piel y las uñas, con agentes tópicos también, fármacos. El más usado en el compromiso, sobre todo cutáneo, y nos ayuda también en periférico, es el metotrexato, y en este caso, si no da resultado, podemos ir también a los anti-TNF. Para compromiso axial, nos ayudan igual
los farmes, AINES y biológicos en el caso de que no tengamos respuesta, al igual que en la dactilitis, donde inclusive podemos poner inyecciones de corticoides, y al igual que la entesitis, donde hacemos infiltraciones a este nivel con corticoides también que nos podrían ayudar con el dolor. En cuanto a lo que es la artritis reactiva generalmente va a ser desencadenada por un agente infeccioso que se va a encontrar fuera de la articulación. Y esto que quiero que lo sepan como Padre Nuestro, la artritis reactiva va a tener una triada, que es la triada descrita por Reiter, que es uretritis, conjuntivitis y artritis. Cuando ustedes encuentren esos tres en su caso clínico, no hay donde dudar, chicos, artritis reactiva. Generalmente va a iniciarse 1 a 4 semanas después de algún evento, por ejemplo, de uretritis o diarreas infecciosas. Los gérmenes más comunes que vamos a encontrar son la clamidia, el uroplasma, la shigella, salmonella, yersinia. Generalmente va a ser de inicio agudo y va a ir acompañado de alzas térmicas. Se caracteriza clínicamente por una entesitis, dactilitis y también dolor lumbar, también de características inflamatorias. Y si tiene afectación periférica, va a tener una afectación periférica, generalmente oligoarticular y asimétrica, pero hasta a diferencia de la artritis psoriásica, que tenemos compromiso tanto en manos como en pies, la artritis reactiva predominantemente va a ser en miembros inferiores. Entonces, dentro de las características clínicas, lesiones unguiales, conjuntivitis, úlceras orales, que las características son úlceras orales dolorosas, balanitis circinada y queratoderma bleumorrágica, que ustedes ven en esta foto, las imágenes de las lesiones cutáneas en la palma de las manos y en la planta de los pies, muy parecido también a la psoriasis. Diferentes puntos de entrada a nivel de manos, por ejemplo, pies con las lesiones cutáneas específicas y también compromiso ocular. Dentro de lo que es el tratamiento en la artritis psoriásica entran igual antiinflamatorios, analgésicos, corticoides, los farmes, el más usado la sulfasalacina, al igual que en la espondilitis anquilosante, y los antibióticos según el cuadro clínico que esté secundado. En cuanto a otra enfermedad, tenemos las espondiloartropatías asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, que va a ocurrir generalmente en 20% de los pacientes con enfermedad inflamatoria, y las más frecuentes son dos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La artritis puede inclusive preceder antes de tener esta afectación, este tipo de manifestaciones. El predominio a nivel periférico o afectación periférica va a ser igual en miembros inferiores, también oligoarticular y también asimétrica. Muy bajo porcentaje va a tener compromiso a nivel axial. Y aquí ya tenemos otras tres características muy típicas de enfermedad inflamatoria intestinal con espondilitis, que es la uveitis, el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. Esta es una imagen simplemente para recordarles que la colitis ulcerosa afecta generalmente al colon, y en cambio la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo. Este es el eritema nodoso que ustedes van a encontrar, y si ustedes palpan son nódulos duros con eritema, pioderma gangrenoso. Y bueno, y decirles que la espondilitis, el compromiso de la espondilitis, que realmente sea a nivel axial, va a ser independiente de la afectación intestinal. En cambio, depende del curso de la afectación intestinal, la artropatía periférica va a ser más dependiente. Mientras menos controlada está la parte intestinal, va a haber mayor dolor y mayor afectación a nivel periférico, pero no a nivel de espondilitis. En cuanto a las manifestaciones sistémicas que ustedes pueden tener en enfermedad inflamatoria intestinal, aparte de lo que es las reumatológicas, tenemos astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, y las patologías asociadas que van a ser dependientes de la evolución de la enfermedad. Ahí ya tenemos la artritis, que generalmente es periférica, el eritema nodoso, aftas orales, epiescleritis, e independientemente de la actividad o no de la enfermedad inflamatoria intestinal, también está la sacroileitis y la espondilitis. Y para finalizar este cuadrito, que resume bastante lo que es todo lo que hemos visto, simplemente vamos a puntualizar. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante
Tenemos sacroiliitis y espondilitis en el 90% de los casos, en el resto de enfermedades muy poco, 50% en la reactiva. Artritis periférica vamos a tener más que todo en la artritis reactiva, artritis psoriásica y artropatía enteropática. En inflamaciones gastrointestinales, prácticamente en todas las artropatías enteropáticas. El compromiso cutáneo y ungueal, mayormente vamos a tener en las reactivas y en todas las enfermedades con artropatía psoriásica. El compromiso genitourinario va a ser mayoritario en las artritis reactivas. El compromiso ocular en la espondilitis anquilosante y también muy común en lo que es la artritis reactiva. El compromiso cardíaco, muy bajo porcentaje, más que todo en la espondilitis anquilosante y en la reactiva. La edad de comienzo, la mayoría jóvenes, de 7 a 18 años en la espondiloartropatía juvenil, que es la que no hemos visto. En el sexo que va a predominar generalmente son los varones, pero en la artritis psoriásica y en la artropatía entérica prácticamente es igual en varones y en mujeres. El agente infeccioso va a ser más determinado y conocido o definido en la artritis reactiva, y la asociación y la prevalencia del HLA va a darse en todos, mayormente en lo que es la espondilitis anquilosante. Con esto habríamos terminado. La verdad es que sí es un tema bastante extenso, pero lo he tratado de puntualizar lo más corto posible. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos. ¿Algún comentario? Nada. Esta noche ya se los voy a subir a la plataforma, los que quieren ir repasando. La verdad es que lo he hecho lo más resumido posible y hemos logrado terminar esta clase que era muy extensa, y la próxima clase ya nos vemos con el siguiente módulo. Bien, chicos, si no hay otra pregunta, los dejo, me conecto a mi otra clase. Chao, chicos, que tengan un lindo resto del día. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, Hola, chicos. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.